Maravilloso. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, por venir acá. Bueno, gracias. Te sigo desde un montón de años. Eso siempre me llama la atención. Sí. Bueno, nos seguimos mutuamente, entonces, Claro. Carlos. Bueno, qué lindo tenerte acá. Estás a punto de estreno. Yo digo, Carlos es un actor, además, muy maleable, ha hecho de todo. Obtuviste una enorme popularidad, además, a través de las series yo voy a decir de Polka, porque era un momento en donde se hacía una cantidad de ficción impresionante, que iban por televisión abierta, no tenías que tener plataformas para verlas, y que la sociedad seguía con un entusiasmo y con una devoción. Ese fue un momento casi de gloria en tu vida, ¿no? Sí, bueno, no, el presente también es un momento de gloria. Lo que pasa es que soy muy curioso, Luisa, porque como vos dijiste, en Polka trabajé, pero Tumberos, por ejemplo, que fue también muy... que lo hice en Unidades del Sur, La Niña Santa, que la hice con Lucrecia Martel, con Lita Stantic, fue otro logro para mí importante, porque hice cine, pero cine profundo, bien llamado cine, ¿no? Y también hice cine de entretenimiento. Hago teatro comercial, teatro serio, teatro político, teatro... Yo, como te dije, soy curioso y me meto en todos los formatos que haya para curiosear y para respetar una tradición que hay en cada cosa, ¿no? Cuando yo me metí en televisión, dije, acá hay una tradición de televisión que hay que respetar. Fuimos casi los primeros que hicimos sitcom en la Argentina, con, qué sé yo me recuerdo La Nena en los 60, que era una sitcom y competíamos, digamos, en canal abierto con sitcom del show de Divandayo. Osvaldo Miranda y Marilina Ross. Los que somos un poco más antiguos, claro, todavía recordamos esos programas en blanco y negro. Claro. ¡Ay, qué horror! Bueno, pero esa televisión... qué sé yo, alta comedia, Narciso Bañez Menta con sus series televisivas, El hombre que volvió de la muerte, El fantasma. Hay tanta tradición que si uno no llega, no quiero venderlo como receta, pero si yo no llegaba a la televisión pensando que había una tradición de televisión, no iba a curiosear verdaderamente el formato. Y ni hablar del cine. Cuando yo entré en cine, lo mismo. Entré con un respeto, rezando a Yemanjá, los ancestros del cine argentino. Y cuando entré a teatro, lo mismo. Yo piso un escenario que tiene, qué sé yo, de 50 a 100 años y ahí bajan los espíritus. Y hay que respetar la tradición. Me parece que es un consejo que doy a la juventud, pero al mismo tiempo no quiero vender consejos, pero me siento poseído por la tradición argentina, ¿no? Bueno, esa tradición que no hay que perderla, porque vos estás hablando de esa tradición. Yo creo que el teatro está hoy muy potente, digo, más allá de los créditos del Instituto del Teatro que se achican, etcétera, etcétera. Creo que igual hay una energía allí de nuestros artistas, directores, actores, escenógrafos, todo el mundo poniendo, digo, en momentos de crisis eso aparece. En televisión se perdió un poco esa tradición de hacer ficción. Sí, Carlos. Sí. Bueno, vos sabés que tocaste dos puntos ahí, porque el teatro está fuerte con lo variado que puede llegar a ser la representación en una sala. Sí. Ahora pueden convocar youtubers mucho más que qué sé yo, que actores consagrados. Y hay una idea de Rottenberg de incentivar la televisión abierta para que vuelvan las estrellas populares, para que retroalimente el teatro popular, para que realimente el teatro de los actores, que uno los ve en televisión y después los quiere ver en teatro. Claro. Entonces, si bien estoy de acuerdo con vos que hay una fuerza en teatro que nunca va a terminar, porque yo creo que se termina... Viste que hay una frase de Jameson que dice, es más fácil pensar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo.
Y yo pienso, es más difícil pensar el fin del mundo que el fin del teatro, porque el teatro es inherente a la magia de la sociedad. Los orígenes de la humanidad casi. Vos sabés que yo hago como una especie de seminario. Yo soy un científico y un filósofo frustrado, pero yo hago una especie de seminario desde el primer actor del mundo, de la historia, que se llamó Thespis. Y vos sabés que muchos no los conocen, muchos colegas míos no los conocen. Y Thespis, que quizás empezó a danzar, digamos, en esos ditirambos griegos antiguos, ¿no? Cretenses para llamar a la lluvia. Se dio media vuelta, vio a la gente que estaba mirando eso y les empezó a hablar. Y dio como un nivel de realidad distinto. Uh-huh. Y a partir de ahí me interesó mucho la magia de cambiar de niveles de realidad como magia atractiva del actor, como un poder que tiene el actor, como polvos mágicos que el actor tiene en su mano para activarlo y armar la magia de la comunicación, digamos. Eso te iba a decir, esa ida y vuelta que se produce con el público, porque está claro que tenés ahí un público que cree, además que cree lo que está viendo. Claro. Digo, tengas o no tengas escenografía, le estás contando una historia y eso el público lo está percibiendo. Sí, pero sin ese nivel de realidad que acerca el personaje al público es difícil, porque no cualquiera puede subirse a un escenario y decir, mírenme. Es eso el jugo, ese digamos, del actor. Que se establece y que, bueno, lo provoca obviamente el actor. Sí, lo cuenta muy bien Mel Brooks, iba a decir. Ya va a aparecer. Brooks en El espacio vacío, que es un teórico del teatro y piensa el teatro como en el espacio vacío, que hay que llenarlo con algunas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la obra que estás por... Peter Brook. Me salió Mel Brooks, pero no, ese era el Agente 86. Por estrenar, pero antes de hacer teatro, antes de ser actor, antes de interesarte por esto, ¿qué eras? Era un protozoo, ¿no? Yo fui un pibe de Munro ¿Qué es un pibe Munro? Un pibe de Munro es un pibe que nació en Munro. Un pibe que nació en la localidad de Munro. Soy de segunda selección, Luisa. Viste que a Munro se iba a comprar los pantalones, las camisas de segunda selección. Yo vengo fallado en la sisa. Pero fui un pibe, digamos, muy estimulado con un barrio hermoso, calle de tierra, en patas, jugando a la pelota. Y después, fin de semana, atornillado al cine astral de Munro, viendo un continuado permanente. Pero no venís de una familia que de pronto... Carnicero, mi viejo, enfermera, mi vieja. No, gente clase media baja. La carnicería de mi viejo permitía un poquitito más de holgura. Está rodeado también de una clase muy baja, porque Munro era es una localidad, si bien está al norte... es una localidad trabajadora, muchas fábricas. Y por ahí se puso después más heavy, me parece. Sí, como todo se fue poniendo más heavy el conurbano, pero Munro siempre fue una localidad de trabajadores, donde en Villa Martelli había muchas fábricas, donde el trabajador de Munro iba, después se pusieron las fábricas en Mitre, de pantalones, después, qué sé yo. Yo mismo he trabajado en Trinidad Química Huarco, que es una química, y ascendí muy rápidamente hasta que se me cruzó el teatro. Porque eras un pibe inquieto, curioso. Sí. Y laburador, porque yo trabajé desde muy chico. Primero porque mi viejo era muy... una figura muy paterna, no me tuteaba, me trataba de usted, y eso era incomprensible. A mis hermanos no, a mis hermanos los tuteaba. ¿Sos el más grande, el más chico? El más chico, por eso no me tuteaba, porque él pensaba que era una generación mucho más distante, entonces me tenía que tener como un respeto distinto, y eso me acercó un poco como a una adultez rápida. Entonces, siempre tratando de congraciarme con él y que
y que me tratara de tutear. Y entonces en un momento empecé a hacer cosas que él se asombraba. Por ejemplo, bueno, empecé a trabajar. ¿Cómo empecé a trabajar? Sí, empecé a trabajar en la carpintería del padre de un amigo. Bla, bla, bla. Y entonces no me decían, vos tenés que hacer determinada cosa, sino que yo lo imponía. No me gustaba estudiar, yo repetí varias veces en la primaria. Entonces en un momento él me dijo, bueno, va a tener que trabajar solamente. Entonces le dije, no, voy a tener que estudiar y trabajar. Apostaba más, ¿no? Qué bueno. Lo contrario, en verdad. Te estimulaba en última instancia con ese tratamiento. Claro, el desafío y el torearlo, como diciendo, no, voy a hacer otra cosa, voy a apostar a más. Y entonces siempre traté, bueno, terminé la secundaria y estudié, digamos, terminé la secundaria, pero después se cruzó la guerra. Entonces, en 1982... Claro. Como colimba, como conscripto, en la conscripción me tocó Santa Cruz, mi destino era Piedrabuena, a pocos kilómetros de la capital, Santa Cruz, y cuando se terminó la guerra recibí la orden de combate de proteger el aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Sí, esa historia quizás es más conocida porque sos un actor y además sos excombatiente, entonces esa... Pero yo no conocía tanto tu origen, de dónde venías, cómo era tu... Y después te fuiste a estudiar a LEMAD, la escuela... Sí, pero eso fue mucho después, digamos. Después. Sí. Primero hice el curso de ingreso al conservatorio, donde me rechazaron y me dijeron que no me dediqué a otra cosa. Y toda mi familia, porque yo había dejado la química... donde yo estaba creciendo, porque de administrativo pasé a jefe de depósito, porque le pongo pila, digamos, cuando laburo. Y mi viejo dijo, pero usted se va a ir de un trabajo estable, donde le dan shampoo y detergente gratis de por vida, porque la química hacía shampoo y detergente. Y yo digo, pero yo no puedo evitarlo. A mí me gusta, quiero actuar y quiero estudiar. No me entendió. Hasta que un día me vio actuar y me dijo, entendí, entretenga a la gente. Entretenga a la gente. A una capacidad de aceptación impresionante. Sí, también. Y también una mochila. En otra época. Sí, claro. Sí, claro. Entretenga a la gente. Esta es tu tarea, claro. Pero igual es una misión hermosa. Claro. Es una misión hermosa y perfecta. Él es Carlos Belloso. Vamos a seguir hablando con él hasta las 12 del mediodía porque está por estrenar obra y ahora nos va a contar de qué se trata. Habló mucho del papá y yo le preguntaba por la mamá, que fue enfermera, y decís, bueno, esos mandatos o esa forma de educar tan diferente a cómo se educa hoy a los niños, ¿no? Sí. Mi mamá, enfermera de la rama samaritana, la destaco porque realmente íbamos a las villas a dar inyecciones, a tomar presión gratis, porque eso era lo que ella quería, digamos, de la vida, ¿no? Brindarse al prójimo. Y cuando era chico yo tenía un juguetito y cuando pasábamos por alguien que necesitaba, o mismo, yo ya sé que no va a dar el tiempo, pero mi mamá trabajaba en la maternidad Santa Rosa, una maternidad muy grande en Villa Martelli, que albergaba mucha gente del norte, de Boulogne, de Granbourg, de Polvorines, de Nogués, bueno. Y una vez, bueno, cuando me tuvo en la misma maternidad, pero al lado una chica con anemia, tuvo a su bebé, y mi mamá le dio la leche a Carlitos y a Carlos, digamos. A los dos Carlitos. Sí. Carlos le puso la chica en honor a mi mamá, se llamó de la misma manera, y mi hermano de leche, digamos, estaba con parálisis cerebral. Y después los visitamos en Nogués hasta que falleció durante muchos años. Y esas historias son muy, muy fuertes, te quedan. Te marcan. Yo digo, esas historias te marcan durante toda la vida. Sí. Por ahí a veces como hijo pequeño uno no comprende en ese momento y te enojas con tu madre si te hace que le des algo que para vos era muy caro, muy querido a otro niño, qué sé yo. Pero son cosas que después con el tiempo las vas revalorizando o metabolizando de otra manera, pensando... Yo las entiendo ahora de una manera así, como vos decís, como de enseñanza, pero al mismo tiempo... Sí, de dolor, por ahí de... Sí, los tengo, a mi viejo y a mi vieja las tengo ahí bien, bien arriba.
Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Kapushka. ¿Qué es Kapushka, este viaje de un peronista suelto en Moscú? Sí, bueno, me lo acercó Max de Lupi, autor de la obra con Florencia Aroldi. Que es la hija del Flaco Aroldi. De la hija del Flaco Aroldi, sí. Un actor mítico argentino. Totalmente, en capo. Y entonces me la acerca y me dice, a mí me gustaría que esta obra que la vida de Pedro Conde Magdaleno, el protagonista, se sepa. Yo puedo escribir un libro, pero ¿Existe el personaje? Totalmente, está basado en hechos reales y es la vida de Pedro Conde Magdaleno, que era agregado obrero en la embajada de la Unión Soviética. Insisto, es una historia real y es una historia. Y fue un agregado verdaderamente. Totalmente, una figura que inventó Perón en el 47, porque hay agregados culturales, agregados comerciales en las embajadas, pero era uno agregado obrero a las embajadas del mundo. Así hubo agregados obreros en todas las embajadas del mundo. Entonces, él estaba muy entusiasmado porque se iba a encontrar con los planes quinquenales, con una Rusia progresista, ¿no? Productiva, los obreros con una industria, todo, y se encuentra con un estalinismo durísimo. Y claro, estamos en el 47, todavía ni existía la Guerra Fría. Claro. Ni existían las KGB. Entonces, en un punto, él empieza como a empatizar con la gente que estaba ahí y empieza a hacer unos quilombos terribles. Porque, claro, él piensa que la solución de cualquier sistema es el peronismo, porque era peronista hasta la médula, siendo que empezó antes del peronismo a ser socialista. Claro. Entonces esa mezcla, esa pinza ideológica en su cabeza, porque además el arte lo hace Daniel Santoro, el pintor. Nuestro pintor maravilloso. Pintor peronista, maestro, genio, que después de un tiempo yo me reencontré con él, porque desde los 80 que desde su performance... Porque también pintaste vos. Claro, además soy pintor. Con tal de laburar, hago cualquier cosa, con tal de no laburar, digo. No, el tema con eso que se me amontonan las cosas que ofrece esta obra, es que tengo la oportunidad para hablar del peronismo en un tiempo que necesitamos quizás hablar de la comunidad organizada que pensaba un primer peronismo, las 20 verdades. Entonces a la obra se le escapan esas, porque al querer imponer o al querer, digamos, hablar y seducir con un peronismo del 47, uno ve que había un país que funcionaba impresionante. Ahí había un proyecto de país, claramente había un proyecto de país nacional, inclusivo, etcétera, etcétera. Hoy si te pregunto si ves un proyecto de país, no sé qué ves. No, por eso también, bueno, anteriormente yo hice El Aparato. Estaba muy influenciado por el aparato ideológico de Estado altuseriano, me basé en 1984 de Orwell. En vez de ponerle la cara de un dictador, el gran hermano te vigila, le puse el gran otro, que era la cara de Milei, antes de que fuera presidente Milei. Entonces dije, la entera que la tengo rota, funciona todavía. Y entonces todo el mundo me decía, y una distopía, siempre terminamos mal. Y yo dije que con esto empecé a pensar una utopía, como diciendo, hay que volver a empezar. Hay que volver a poner algunos conceptos, digamos, no solamente morales, algunos conceptos políticos que nos vendría bien, ¿no? Y es una excusa para hablar de que se puede volver a empezar siempre, ¿no? Igual, digo, ¿la readaptaste la obra vos? Un poco sí. Un poco la obra estaba muy, digamos... Hablaba sobre el hecho histórico. Sí. Yo lo que hice fue agregarle el disparate, y es una comedia de principio a fin. No podés, digamos... yo no puedo evitar transmitir un concepto ideológico o político o lo que sea sin el humor. Para mí el humor fija cuando se sacude... La médula espinal. No lo hacés levantando el dedito como mandato, sino entras por otro generando lado. una acción del público también.
Entonces la pensé muy disparatada, casi iniciando la Guerra Fría en un punto, porque como no existía la Guerra Fría, bueno, Pedro Conde Magdaleno arma lugares y acciones que se podría pensar en que Rusia empezó, o la Unión Soviética empezó a hacer algunos dispositivos de seguridad. Más allá de eso, lo que no quiero que quede como mensaje es: el comunismo no sirve. Hay un personaje que es Tuñón, que después pasa algo específico con Tuñón. ¿Que es González Tuñón en el imaginario? No, es José Tuñón, que es un español llevado de la Guerra Civil Española a Rusia, obligado a firmar una... El tema es que había españoles que hacían como de traductor en esa época. Entonces, él era comunista, pero se ve traicionado por Stalin. Entonces lo que yo veo, porque empieza en el 59 la obra, que el peronismo es traicionado por Frondizi, veo que hay traiciones, pero ideológicamente hay ideales que hay que defender. Más allá de un Stalin que traiciona al comunismo haciendo un stalinismo y un fascismo, hay un comunismo latente que yo quiero defender y rescatar dentro de eso, como personaje dentro de una Unión Soviética oscura, ¿no? Buenos días, soy Analía de Lomas de Zamora. Estoy escuchando desde que empezó el programa. La entrevista con Carlos Belloso es teatro en sí mismo, nos dice. Realmente, y es verdad. Bien, y también pregunta por las entradas, si van a hacer algunas con descuento, qué tienen previsto para este espectáculo que nos está contando Carlos. Que se estrena el 9 de mayo y se estrena... El 9 de mayo. El 9 de mayo se estrena la primera función que vamos a hacer, que es el estreno. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en 2 teatros. Sí. Los viernes en el Espacio Mujica, en lo que era el Palacio Vitoriale, y los sábados en el Vitral. Pero yo creí y creo que las tiqueteras unen las posibles funciones. Uno puede entrar a Alternativa Teatral, como es, si quieren ver la obra, entran a Alternativa Teatral, y ven la obra en distintos lugares. En este caso en 2, ¿no? Sí. Y el estreno sería un estreno simbólico, porque sería un estreno el 9 y un estreno el 10. Claro. En el Vitorial el viernes y en el Vitral en el sábado, ¿no? Bueno, y las entradas, si descontamos que van a ser a un precio accesible. Sí, creo que 20 euros iba a decir. 20.000 pesos la entrada, que es una entrada así económica, pero al mismo tiempo... Sí, debe haber para hay descuentos ahí, para estudiantes. Y también alguna. te voy a traer entradas para que sortees con tus radio escuchas. Sí, bueno, vamos Radios a Analía, televidentes estate escuchas. atenta. Analía de Lomas de Zamora. Es teatro, uno puede decir, es teatro político. Sí, porque hay un mensaje político, pero al mismo tiempo yo quiero entretener a la gente, como me dijo mi viejo. Siempre, digamos, pensando en que tengo que entretener, hacer reír a la gente, hacerla pasar un momento divertido. Y si puedo hablar de la comunidad organizada peronista, es genial. Una última, pues ya nos estamos yendo. ¿Te trajo alguna vez problemas ser peronista? ¿Estar identificado? Es que yo no soy peronista. Bueno, ser nacional y popular. Sí. No, para nada. Y aparte, si me trae problemas, no lo siento. No lo siento. Siento que los jubilados tienen más problemas que yo. Siento que la gente que no puede decir verdaderamente lo que dice tiene mucho más problemas que yo. Yo estoy en un micrófono, lo digo, y no tengo problemas, y siempre hice lo que quise. Porque al mismo tiempo también es eso. Todos me dicen, ¿pero por qué peronismo? Y si hay una parcialidad. Me tocó el momento político de hablar del peronismo, como hablé hace 25 años en Dr. Peuser sobre el problema carcelario, y en el aparato sobre el sistema, los aparatos ideológicos de Estado. Y esta vez veo que el peronismo, digamos, como fuerza nacional, como proyecto nacional, puede llegar a ser viable, ¿no? Yo pertenezco al campo nacional y popular, siempre estuve más de izquierda, pero es hora de correrse un poquito y ver que es posible un peronismo. Es Carlos Belloso. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un gusto siempre. Y gracias a vos también, a los oyentes.